Hola, muy buenas a todos. Yo soy Manuel y en el día de hoy vamos a ver un tips importante, ¿vale? El caso de uso es el siguiente. Supongamos que estamos en la aplicación de calendario y nosotros queremos tener una referencia em, hacia el modelo que lo creó. En este caso, como estamos en la misma opción o sea, en el mismo modelo de calendario, este origin o este campo o tipo de referencia no debería, o sea, debería estar vacío, como es el caso, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos en CRM, ¿vale? En CRM, vamos aquí al calendario CRM. ¿Qué pasa si nosotros le damos clic aquí? Bueno, pues lo que pasaría sería que tenemos un campo referencia a el modelo que lo creó, ¿vale? O sea, este es un evento de calendario, el cual está sujeto o sea, tenemos aquí el origen, ¿no? El origen de ese, que originó ese evento, ¿vale? Si nos vamos a la aplicación de calendario, ya tenemos aquí un evento, ¿vale? Si le damos aquí en editar, segundo, en editar, nos damos cuenta que quien lo creó fue eh, este modelo, ¿vale? El cual podemos ir darle clic y nos va a llevar concretamente al registro que ha creado ese evento de calendario. Este es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Si te interesa este tipo de video, dale compartir y me gusta. Vale, vamos a empezar desarrollando el módulo, ¿ok? O la funcionalidad específica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crearnos con los Odoo Shortcuts em, un nuevo modelo heredado, ujú, que va a ser del tipo, a ver, ¿cuál es el modelo? El modelo es en cuestión, nos vamos para acá, calendar. Este modelo es un evento, ¿vale? Entonces sería un calendar, calendar event, ¿vale? Copiamos el modelo, ujú, nos vamos clic derecho, modelo heredado, copiamos por acá, enter, y aquí nos ha creado la estructura base esto no lo vamos a emplear, ok, y lo demás sí, ok. Ahí tenemos nuestro modelo heredado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros nos vamos a apoyar en la creación de un campo no muy común, pero muy útil. Es el campo reference, ¿ok? Nos vamos a crear un campo field reference, ¿ok? El cual le vamos a llamar origin ref, ¿vale? Ahora, el campo del tipo reference o referencia, lo que hace alusión, sus parámetros serían estos, ¿no? Él asume como parámetro el string, por supuesto, el string que se va a mostrar, el selection, que es una lista de tuplas. Este tipo de campo es muy parecido al campo selection, ¿vale? Pero es especial, ¿ok? Porque la lista de tuplas que le vamos a mostrar al usuario va a ser referente a modelos que ya existen en la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Esto puede ser perfectamente account move y sale order, ¿vale? El string que refiere aquí es el string que se va a mostrar, por ejemplo, account y sale, ¿verdad? Eso pudiera, o sea, esto pudiera funcionar, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cambiar aquí el nombre. Le vamos a cambiar el nombre, lo internacionalizamos y esto lo que va a hacer es
De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarlo en la pantalla para que lo puedan ver. Em, ok, vamos a crearnos nuestra vista heredada por acá. La vista del tipo form. Ok. mm, Y la vista que vamos a estar empleando es, creo que es que se llama así, calendar. Ok, calendar. Event form. Y aquí sería xpath notebook. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí por acá. Ajá, nosotros lo vamos a poner antes del notebook, ¿vale? O sea, creamos cualquiera antes del notebook, antes de este notebook, ¿vale? Nosotros vamos a crear este campo, el campo origen, lo vamos a poner ahí, ¿vale? Esta vista que está aquí es la vista formulario, ¿ok? Vamos a ver cómo podemos cambiar esta vista, que es otra vista, otro tipo de vista formulario, que también lo vamos a heredar, ¿ok? Pero vamos paso a paso. Aquí antes del notebook, o sea, before, nosotros vamos a agregarle un grupo. Ok, un grupo, y dentro de ese grupo le vamos a agregar un field. El field va a ser origin. Ok, y ya que estamos, nosotros vamos a heredar otra vista que se parece mucho a esta, pero es form. Ok, esta. Form create. Ok, esto lo copiamos por acá. Lo pegamos un segundo. Lo pegamos por acá y esto también por acá. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, dentro de esta vista, entonces tenemos el campo field. ¿Ok? El campo field. Aquí nosotros vamos a modificar ligeramente esto. Esto ya, el grupo no se requiere. No tenemos que crear ningún grupo. Aquí no sería así, sería field. Field. Y aquí sería, de hecho, vamos a utilizar los shortcuts. Xfield, Xfield description. After, después de este, ¿no? Vamos a agregar esto ya no se requiere. Ok, y ahí ha quedado. Ok, vamos a darle, vamos a arrancar nuevamente el servidor y vamos a ver qué tenemos. A ver, lo primero es que ya aquí debe estar exactamente y como ven, ¿eh? Estos mensajes o esta lista, lo que se ve es, como les decía, o sea, es porque el modelo sirve como identificador y el nombre que se muestra es el nombre que se le muestra al usuario, ¿ok? Esto no es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo un poco más elegante, ¿vale? Pero para que vean cómo es el funcionamiento del modelo reference, disculpen, del campo reference, ¿ok? Le damos clic aquí y automáticamente nos da acceso a los registros que tengamos o sea, las facturas que tenemos creadas, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar haciendo, pero con un ligero cambio, ¿ok? ¿Qué ligero cambio vamos a tener? Para empezar, nosotros vamos a utilizar cualquier modelo porque nosotros o sea, queremos que nuestra funcionalidad nos pueda servir para cualquier otro modelo que implemente calendario. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener una lista, vamos a crear una función, el cual nos va a traer una lista de todos los modelos que existan en la base de datos. Ok. Yo lo voy a llamar Select Target Model, pero ustedes le pueden llamar como quieran, ¿vale?
es simplemente el nombre del que va a tener la función. API model, sí, hay que decorarla con API model, ¿ok? Esta función recibe como argumento el self, ¿ok? Y aquí nos está ayudando el code whisper, pero no lo vamos a utilizar así, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con el self. Ok, aquí sí pudiera ser, pero nosotros vamos a traernos todos los modelos, ¿ok? Nosotros vamos a traernos aquí todos los modelos. Y ya que estamos, nosotros podemos combinar esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a retornarlo en una sola línea. Vamos a retornarlo en una sola línea. Self de manera tal, o sea, ya aquí tengo todos los registros de las tablas IRModel, que es donde se guardan, en donde Odoo guarda todos los accesos a los modelos. Y IRModel tiene el campo name, que es el campo que recuérdense que era una tupla, ¿vale? El modelo y el nombre del campo. O sea, tiene el modelo en sí, el module y el name, ¿ok? Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Podemos mapear apoyándonos en una función lambda m. Ok, ya ahí nos completó. Y en la base de datos existe, dentro de esta tabla, ¿vale? Existe un campo model, que es el que refiere al modelo en sí, y el campo name, que es que refiere el nombre, ¿vale? Recuérdense que teníamos, si se dieron cuenta, account.move, que es el modelo en sí, y el account, que era el que se le muestra al usuario, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos. Si le damos refrescar, vamos a ver que nos automáticamente nosotros pasamos a tener una lista de 2 a la lista completa de la tabla, ¿no? Vamos a tener todos los modelos de la tabla. ¿Ok? Segundo, esto nos refrescó. Ok. ¿Ven? Sí, ahí están todos los modelos, todos los modelos que existen ahora mismo en la base de datos. ¿Ok? Vale, pero no lo vamos a emplear así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para empezar, nosotros lo vamos a decir que es read only, de manera tal de que el usuario, de que no haya interacción directa con el usuario y se muestre read only. Ok, un segundo. Read only igual true. Ok, ahí tenemos el read only igual true. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Segundo, déjame quitar aquí el. Eso lo que va a hacer es, por ejemplo, si le damos aquí clic, no nos va a dejar interactuar con el usuario. O sea, el usuario no va a tener ningún tipo de interacción de manera, o sea, para evitar que el usuario coloque ese valor. Y lo que sea sería tomarlo del contexto. O sea, lo que hace es tomarlo del contexto el modelo activo, ¿vale? El modelo activo y el ID activo. ¿Ok? Si nos vamos a fijar aquí, ya aquí es read only, el usuario no tiene interacción con él y nos aseguramos así de que aquí solamente se coloque el modelo que venga del contexto, ¿vale? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar creando también, o sea, vamos a continuar creando la función, sobreescribiendo la función create, ¿vale? Aquí sería calendar event, es esto de aquí arriba, calendar event. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, ya no está completando aquí, pero nosotros lo vamos a hacer de la siguiente forma. El context model. ¿De dónde voy a sacar el context model? Bueno, precisamente ya aquí no está sugiriendo, solo que aquí va a ser active model. ¿Vale? En el caso de que no exista em, en el contexto, en el caso que no exista, entonces lo que va a devolver es un falso. ¿Por qué? ¿Por qué razón hacemos esto? Porque si proviene de la propia aplicación de calendario, en el contexto no va a estar un active model. ¿Ok? Simplemente ese es lo que queremos, ¿vale? Que cuando se provenga de la propia aplicación calendario, no tenga ningún registro origen asociado. Porque precisamente nosotros, que la funcionalidad que queremos, el caso de uso que queremos es si viene de una aplicación, de algún modelo fuera de la aplicación de calendario. ¿Ok? Nosotros vamos a duplicar esto y vamos a obtener el ID. El ID que sería unido al Active ID. ¿Vale? Ahora vamos a comparar si existe estas dos cosas, si existe en el contexto esas dos cosas y con ayuda del... esto no es así. Esto no es así porque la forma, esto no es así porque la forma correcta de proveer de datos el origin ref es a través de un string, el cual tendrá o sea, o sea, sería el model, el ID, ¿vale? Así sería los datos que hay que pasarle a ese campo reference. A ese campo reference. Por tanto, aquí sería F y ahora sí sería así, ¿ok? Ahora sí sería así. Adicionalmente a eso, también queremos que tanto en la creación como en los valores por defecto asuma este campo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sobreescribiendo la función, em, sobreescribiendo la función default get, ¿ok? Vamos a sobreescribir la función default get. Aquí nosotros vamos, como igual y al igual que lo hicimos con create, vamos a pasarle la función y el self y también la vamos a anotar con no es model, es así, ok, así. Y dentro, entonces, nosotros nos vamos a copiar esta misma funcionalidad con un pequeño cambio que le vamos a modificar ahora mismo, ¿vale? Ok, vamos a ver. Ok, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a comparar, al igual que lo hicimos con el create, lo comparamos. Si viene dato, ¿ok? Ya aquí nos está ayudando, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar el contexto y al self le vamos a pasar como contexto, como contexto. em, lo podemos hacer así, pero me gusta más ya proveer de datos al contexto. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Perfecto. Así sí me gusta. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que el default origin ref, o sea, el valor por defecto que va a tener en el contexto, el origin ref, le vamos a pasar el nombre del modelo, o sea, el nombre no, el modelo en sí y su ID. Eso lo vamos a obtener desde el contexto. Si nosotros nos vamos a debuguear esta parte aquí, nos vamos a dar cuenta que eh, lo que va a pasar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que estamos dentro de la aplicación calendario, miren lo que va a ocurrir.
¿vale? Él se va a ir a default get. Aquí no va a existir. Aquí no va a existir. En el contexto no va a existir ningún default ningún default origin ref, pero tampoco va a obtener ningún modelo. De hecho, obtiene el mismo modelo, ¿ok? El mismo modelo en el caso del modelo, pero no hay un active model, no hay un active ID. Por lo tanto, esto sería falso y no entraría, ¿ok? ¿Ven cómo se van para acá? No entraría. Ahora, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Esto lo vamos a descartar. Vamos a ver qué va a pasar cuando estemos dentro de SRM, ¿ok? Vamos a utilizar cualquiera. Nos vamos a ir al calendario del CRM, ¿ok? Y le vamos a decir, ¿vale? Aquí ya tenemos un cambio, o vamos a tener un cambio, ¿ok? A diferencia del anterior, nosotros tenemos aquí un Active Model y un Active ID. En este caso sería CRM Lead y Active ID sería el registro 22, que es el correspondiente a este modelo que le dio origen al, ¿cómo es? Al evento de calendario, ¿vale? Entonces, ahora sí, sí va a entrar aquí porque sí hay un Active Model y sí hay un Active ID. Él entra aquí y automáticamente el default origin ref no existe por acá. No existe un valor por defecto en origin ref, ¿ok? Y automáticamente cuando le demos el pase por acá, ya ahora sí, si volvemos a darle, si le volvemos a dar al contexto, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente en el default origin tiene el modelo CRM lead y coma el ID correspondiente, ¿ok? Ahora sí, si continuamos con la depuración, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente obtuvo el valor del contexto correspondiente al valor por defecto que tiene este campo referencia, ¿vale? Vamos a descartar y ya vamos a trabajar ya vamos a ver la funcionalidad ya completa, ¿ok? ¿Vale? Vamos a darle refrescar y vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, calendario es lo que lo que habíamos visto al principio. Tiene origin, no va a funcionar. Vamos a darle una prueba por acá. Este origin se va a quedar en blanco porque estoy directamente trabajando sobre la aplicación de calendario. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros nos vamos a CRM? Le damos aquí a a este pipeline. Dentro de ese pipeline, nosotros le vamos a dar a los registros de calendario y vamos a darle clic. Lo que va a pasar es esto, ¿vale? Que nos va a traer el modelo en sí, que es CRM Lead y su ID, ¿ok? Le damos Save and Close y efectivamente nosotros tenemos aquí en editar, tenemos aquí el origin, o sea, el modelo que le dio origen a este evento de calendario. Ahora, si nos vamos a CRM, disculpen, a calendario, tenemos dos. ¿Ven? Tenemos dos. Ah, bueno. Ahora vamos a ver dentro de los eventos. Un segundo. Dentro de los eventos tenemos este, que es la prueba que habíamos hecho dentro del calendario, que no tiene un origen, ¿ok? Y tenemos este queued of 12 table for 12 table, que fue el que creamos desde la aplicación de CRM, ¿ok? La diferencia está precisamente en el tip que quería mostrarles, que es esta, ¿ok? Esa es la diferencia. Y si le damos clic, nos va a llevar
efectivamente al registro que le dio entrada a ese evento de calendario. ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado el video y esperen en próximo encuentro tip de este tipo y espero que les haya gustado. Comparte el video y si te ha gustado, dale me gusta. Chao, chao.